Listo, listo. Muy buenas tardes a todos, a los presentes. Muchísimas gracias por su interés y asistencia puntual a este evento exclusivo. Mi nombre es Stephanie Martínez y tendré el gusto de ser su anfitriona en este webinar organizado por Dinaurit. Para quienes no nos conocen, somos una empresa que ofrece una gestión integral para la auditoría interna. Y bueno, el objetivo para este espacio es poder brindarles una visión más práctica de cómo interpretar y aplicar las normas globales de auditoría interna actualizadas y de cómo diseñar un plan realmente alineado con estas normas y con la estrategia de negocio para que se ajuste y podamos implementarla para que la auditoría interna siga siendo relevante, ágil y estratégica para cada una de sus organizaciones. Listo, permítame presentarles a nuestro conferencista, el gerente de auditoría interna, el señor Edwin Arley Giraldo, quien cuenta con una amplia experiencia de más de 25 años liderando procesos de auditoría interna, gestión de riesgos, control interno y diversas tareas operativas en el área de auditoría interna. Ha trabajado con organizaciones tanto nacionales como internacionales y su enfoque ha sido más práctico y su visión estratégica, lo que nos ayudará a entender no solo la norma, sino cómo aplicarla en el día a día en las auditorías. Entonces, me gustaría saber, pongan el número 2 en el chat, ¿quiénes de ustedes ya conocen a nuestro conferencista de hoy? Y bueno, claro, y en caso de que sea la primera vez que nos escuchan o que van a tener una reunión con, bueno, una guía del señor Edwin, pues prepárense porque lo que se viene será muy útil para quienes buscan elevar ese nivel de madurez en sus funciones de auditoría. Entonces, los invito también a aprovechar este espacio para poder tomar nota, ya sea digital o en papel, como ustedes prefieran. También participar activamente en el chat dejando sus comentarios, sus ideas, preguntas, de las cuales vamos a retomar al final durante una sesión de preguntas y respuestas. Y algunas otras recomendaciones es poder mantener el micrófono en silencio durante la conferencia para poder evitar interrupciones y que si gustan tener la cámara encendida, solo si desean aparecer al final del cierre y pues, de esta manera poder que todos podamos disfrutar de un evento ameno y productivo. Así que sin más dilación, yo te doy la bienvenida, Edwin, para que puedas comenzar y el escenario es todo tuyo. ¿Me puedes compartir el host nuevamente, por favor, Stefan? Que Ah, me listo. salí. Se lo quito, por Listo. favor. Ya listo, muchas gracias. Listo. Vamos aquí a proyectar. Eh, bueno, entonces, por favor, me confirmas, Stefe, si ya se está viendo. Listo, yo ya lo puedo ver. ¿Ustedes ya lo pueden ver? Bueno, Pongan un numerito 1 en el chat si ya pueden ver la presentación y pueden escuchar al señor Edwin con aló, total aló. normalidad. Perfecto. Bueno, Listo, muchas entonces, gracias. primero que todo, bienvenidos a todos en este webinar el día de hoy y especialmente en esta época que estamos ya a 23 de octubre, donde ya estamos pensando en cómo finalizamos nuestro plan anual de auditoría y cómo empezamos a hacer nuestro plan anual de auditoría para el año 2026. Entonces, este webinar realmente lo llamamos Normas Globales de Auditoría versus Realidad y el objetivo de este día de hoy es realmente cómo hacer un plan anual de auditoría alineado a las normas globales de auditoría interna. Entonces, de acuerdo pues a la presentación que me realizó Estefe, pues con toda la experiencia, con todo el conocimiento, con todo el soporte relacionado con este software de auditoría también que es Dinaudi, pero no, aquí el objetivo hoy no es ofrecer Dinaudi, sino entender realmente cuáles son los cambios de las normas globales de auditoría interna y cómo esos cambios de las normas globales de auditoría interna, cómo es ser mi metodología auditoría para poder hacer mi plan anual de auditoría basada en riesgos. Entonces, muchas gracias a todos por su participación el día de hoy. Entonces, ¿cuál va a ser el objetivo? Primero, comprender las nuevas normas globales de auditoría interna y su aplicación práctica en el desarrollo del plan anual de auditoría interna. Y dos, diseñar un plan anual de auditoría interna alineado con las normas globales de auditoría
que genere valor a la alta dirección y al directorio. Entonces, ¿y por qué? Porque miren, yo de la experiencia, más de 25 años en estos temas de auditoría, gestión de riesgo, liderando equipos de consultoría en áreas de auditoría interna, liderando también temas de riesgos, ayudando a muchas organizaciones a fortalecer su plan anual de auditoría interna, pero también, jóvenes, he participado en más de 10 entidades haciendo evaluación de calidad de la función de auditoría interna para aquellas entidades que quieren certificar su función de auditoría cumpliendo con las normas globales de auditoría interna. Entonces, de esa experiencia, de ver muchos papeles de trabajo, de mirar equipos de auditores cómo desarrollan su auditoría, de las evidencias que tienen para poder soportar el desarrollo de las auditorías, pues notamos que muchos dicen que sus planes de auditoría están basados en riesgos, pero realmente cuando uno ve, no ve los riesgos por ningún lado. Y realmente un verdadero enfoque en riesgo, pues no se declara y se demuestra. Entonces se demuestra a través de qué? Pues de los papeles de trabajo. ¿Cuál es el papel de trabajo que a mí me soporta? Que realmente yo sí hice un plan anual de auditoría basada en riesgo. Entonces vamos a mirar cuáles son esos tips para diseñar un plan anual de auditoría interna alineado con las normas globales de auditoría interna que genere valor a la alta dirección y al director. Entonces, lo primero que tenemos que entender es el marco internacional para la práctica profesional emitido por el Instituto de Auditores Internos de Estados Unidos sigue estando vigente. ¿Y por qué quiero dar esa aclaración? Porque es que la gente solo habla de las normas globales de auditoría interna, pero ojo, no. Yo tengo que hablar es del marco internacional para la práctica profesional de auditoría interna, que en el 2017, antes de que el 9 de enero del 2025 entraran en vigencia las normas globales de auditoría interna, en 2017 el marco internacional para la práctica profesional tenía 6 elementos, 4 obligatorios, 2 altamente recomendados. Y entre esos obligatorios estaba la definición de auditoría, las normas, el código ética y los principios básicos. Y ese marco internacional para la práctica profesional de auditoría pasó de 6 elementos a 3 elementos. Entonces, ese marco internacional que teníamos para la práctica profesional de auditoría pasó de 6 elementos a 3 elementos. Pero el marco internacional para la práctica profesional de auditoría no se ha eliminado. O sea que es un error cuando uno habla de estos temas de auditoría interna, solo hablar de las normas globales de auditoría. No, es un marco internacional para la práctica profesional de auditoría que incluye 3 elementos. Y de esos 3 elementos hay dos que son obligatorios. Y esos dos que son obligatorios son las normas globales de auditoría interna, que son estas que están acá en azulito, pero también hay unos requerimientos temáticos, guías obligatorias que debemos de cumplir los auditores internos y unas guías globales que son altamente recomendadas para cumplir con la función de auditoría interna. A medida que hayan teniendo alguna pregunta, la pueden ir dejando por ahí. Steffi las va recogiendo para que al final podamos contestar esas preguntas. Entonces, lo primero que tenemos que entender aquí es marco internacional para la práctica profesional de auditoría interna sigue vigente. Antes, ¿cuántos eran? 6 elementos. ¿Cuántos son ahora? 3 elementos. Entre eso están las normas globales de auditoría, los requerimientos temáticos y guías globales de la función de auditoría interna. Entonces, estas normas globales de auditoría interna, que es en la que nos vamos a enfocar, guían la práctica profesional mundial de la auditoría interna y sirven de base cuando uno va a hacer una evaluación de calidad de la función de auditoría interna. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando yo digo en mis informes que el área auditoría interna cumple con las normas globales de auditoría interna, primero, para yo poder decir que el área auditoría interna cumple con las normas globales de auditoría interna, tuve que haber hecho una evaluación externa de calidad. Y esa evaluación externa de calidad tuvo que haber certificado que mi función de auditoría realmente cumple con las normas globales de auditoría. Otra cosa es que el área auditoría aplica las normas globales de auditoría interna. Una cosa es que las aplico, otra cosa es que las cumplo.
¿Y por qué? Porque para yo decir que cumplo con las normas globales de auditoría interna, hay una norma, esa norma tuvo un cambio no tan significativo, y es que tiene que haber un evaluador externo de calidad de la función de auditoría interna que se realiza cada 5 años para yo poder decir que mi área de auditoría interna cumple con la función de auditoría interna. ¿Y qué quiere decir que el área de auditoría interna cumpla con la función de auditoría interna alineado a las normas globales de auditoría interna? Que realmente cuando yo digo yo cumplo con las normas globales de auditoría interna, es porque yo estoy en el mundial donde van a jugar los mejores, donde vamos a competir los mejores. Entonces, ¿por qué? Porque yo lo que estoy diciendo es, tengo una metodología de auditoría que se alinea a las mejores prácticas a nivel mundial. Eso es lo que yo digo cuando cumplo con las normas globales. Pero ¿cuál es el propósito de yo cumplir con estas normas globales? Pues el propósito es generar valor desde el punto de vista de la auditoría, apoyar a al logro los objetivos estratégicos de la organización, gestionando y alertando y diseñando o recomendando, mejor dicho, una adecuada gestión sobre los riesgos que pueden llegar a afectar los objetivos estratégicos de la compañía. Entonces, estas normas globales de auditoría interna que recoge todos los elementos que estaban antes de manera separada en el código de ética. La definición de auditoría no es que desaparezca, quedó en el glosario, ya se habla de propósito de la auditoría, pero la definición sigue en el glosario de las normas. Eh, entonces, lo que hace estas normas globales de auditoría interna es recoger todos estos temas a través de 5 dominios y 15 principios. 5 dominios y 15 principios rectores que permiten tener una auditoría de manera eficaz. Entonces, ¿cuáles son esos 5 dominios asociados a esos 15 principios rectores que permiten una auditoría interna eficaz? Para tenerlos muy claro antes de concentrarnos ya a mirar nuestro plan anual de auditoría basado en riesgos. Entonces, el primer dominio es el propósito de la auditoría interna, que el propósito contiene elementos de la actual definición de auditoría interna, y es ¿para qué estoy hecho como función de auditoría interna? ¿Cuál es mi función? ¿Qué es lo que yo busco? ¿Qué es lo que yo propongo como área, como auditoría interna? ¿Para qué es que estamos en la entidad? ¿Cómo yo cumplo con ese propósito? De varias formas. Primero, cumplirlo, pero segundo, yo lo puedo debería dejarlo establecido en el estatuto de auditoría interna. Ahí debería dejar cuál es el propósito de la auditoría interna, pero también en mis procedimientos de auditoría interna. Iniciar con ese propósito de la auditoría interna. Pero todo mi plan anual de auditoría interna y todas las actividades que yo haga me deben garantizar que vamos a lograr ese propósito, la función de auditoría. Y el otro punto súper importante es el tema de ética y profesionalismo. Dominio 2, ética y profesionalismo, y que incorpora y desarrolla el código vigente. O sea, ¿qué es lo que hace este principio? Desarrolla e incorpora, pasó de 4 principios a 5 principios. Antes había un principio que es el debido cuidado. Estaba dentro de todo el tema de la pericia y el debido cuidado profesional en las normas globales de auditoría, y ahora ya lo hago como un principio de ético, que es todo el tema de debido cuidado profesional. O sea, son 5 principios éticos que todos los auditores debemos de cumplir. Y dentro de estos 5 principios éticos, jóvenes, les voy a confesar algo. Como está el dominio 2, ética y profesionalismo, que dice que incorpora y desarrolla el código de ética vigente, el dominio 2 no obliga a que tengamos un código de ética independiente. El dominio 2 lo que habla es que los auditores deben cumplir con estos principios éticos y profesional para poder desarrollar la función de auditoría, porque nosotros damos confianza a terceros. Pero en sí, ¿qué hace hincapié? En que esos dominios, entre esos principios éticos de comportamiento y profesionalismo esperado por los auditores, debe haber capacitación constante y permanente
por parte del director ejecutivo de auditoría interna. O sea, no es que tenga que tener un documento de código de ética independiente que diga código de ética y profesionalismo en la función de auditoría. Si lo tengo, genial. Y actualizo el que tenía basado en estas normas globales de auditoría interna y lo actualizo. Pero yo puedo poner mis principios éticos, lo puedo poner en el estatuto de auditoría interna. ¿Por qué no? Yo puedo poner esos principios éticos en el manual de auditoría interna, ¿por qué no? Entonces, la norma, y acá ética y profesionalismo, cuando me dice incorpore y desarrolla el código de ética vigente, es lo que hizo fue actualizar, pero de pasar de cuatro dominios, de cuatro principios a cinco, pero en ningún momento me dice que tenga que ser un documento aparte e independiente, como para que lo tengamos muy claro en el desarrollo. Si hoy lo tengo, pues lo actualizo, pero si no lo tengo, oye, ¿y qué tal si meto esos principios éticos dentro del Estatuto de Auditoría Interna? ¿Qué es lo que sí tenemos que garantizar? Capacitación, cómo se están discutiendo, capacitando sobre esos principios al equipo de auditoría interna. Y viene el dominio 3. El dominio 3 me habla de gobierno, la función de auditoría interna. Y en gobierno, ahí es donde está todo el tema de esa relación del director ejecutivo de auditoría o el gerente de auditoría con los miembros del directorio, comité de auditoría y con la alta dirección. Y ahí es donde en ese dominio 3 gobierno es donde nos habla del estatuto de auditoría interna. Pero trae un concepto nuevo y el concepto nuevo que trae es un tema que dice mandato de la auditoría interna. ¿Y qué es mandato de la auditoría interna? Cómo el área de auditoría interna, cuando habla mandato de la auditoría interna, es cómo el área de auditoría interna, cuál es el mandato que le dio la junta directiva a la auditoría interna para poder la junta directiva, recuerden en el modelo las tres líneas, el área de auditoría le reporta a la junta directiva o comité de auditoría y es ese mandato que me está dando la junta para yo poder darle tranquilidad a la junta de que la entidad está haciendo una adecuada gestión de riesgos, está teniendo un adecuado sistema de control interno para mitigar esos riesgos que pueden llegar a afectar el objetivo. Porque la junta directiva, en todos estos temas de órganos de gobierno y en el modelo de las tres líneas, tiene una función. Y esa función es supervisar el sistema de control interno. ¿Y cómo supervisa la junta o el comité de auditoría o el directorio el sistema de control interno? A través de los reportes de la alta dirección, pero a través de una función muy clave en la organización, que es el área auditoría interna. En el dominio 4 que tenemos, gestión de la función de auditoría interna. Y cuando hablamos de dominio 4, gestión de la función de auditoría interna, se centra en esos requisitos que el director de auditoría interna ejecute eficazmente la actividad de auditoría. O sea, en el dominio 4 ya está plan estratégico, plan anual de auditoría, gestión de recursos. ¿Cómo yo gestiono mi función de auditoría interna? Y dominio 5 ya es el hacer la auditoría. Entonces, en el dominio 4 yo defino mi plan estratégico, defino los recursos. Cuando ya esté en el dominio 5 la función de auditoría interna, ya en el desempeño lo que es la ejecución de las auditorías que me quedaron en mi plan. Y a mí me encanta cómo quedó este tema, porque mucha gente se inventa las etapas de la auditoría. Y el dominio 5 lo dejó muy claro. Ejecución, planeación, ejecución, informe y seguimiento. ¿Cuáles son las etapas de la auditoría? Planeación, ejecución, informe y seguimiento. Y los que realmente quieren cumplir con las normas globales de auditoría, pues le ponemos otra por ahí como una lista de chequeo que se llama Programa de Aseguramiento de Calidad de la Función de Auditoría Interna. Programa de aseguramiento y función de la auditoría interna. Entonces, estas normas globales de auditoría interna me ayudan realmente a que yo tenga una auditoría de nivel mundial que genere valor
con ese propósito la función de auditoría interna. Entonces, ya dicho esto, ahora sí metámonos en relación a lo que va a ser mi plan anual de auditoría interna. ¿Y qué debería tener mi plan anual de auditoría interna para cumplir con las normas globales de auditoría interna? Entonces, eso está en el principio 9, en el dominio 4 que es gestión de la función de auditoría, y lo que me dice es, venga, principio 9 planificación estratégica, que yo para hacer mi plan estratégico de auditoría tengo que entender los procesos de gobierno, gestión de riesgo y control, que en la norma 9.2 me habla de que yo tengo que realizar un plan estratégico de la auditoría. Plan estratégico es diferente al plan de auditoría interna. Plan estratégico es donde yo visualizo mi función de auditoría de 3 a 5 años. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer con la norma 9.2 es, venga, ¿usted ve su auditoría haciendo lo mismo de la misma forma en 3 a 5 años? Con todos estos temas de inteligencia artificial, con todos estos temas de desinformación, con todos estos temas de disrupción tecnológica. ¿Usted se ve haciendo lo mismo en 3 a 5 años? ¿Ve al mismo equipo haciendo las mismas auditorías? ¿O ve un equipo más diverso, más integral? Entonces, la norma 9.2, cuando me habla de estrategia auditoría, ahí me está requiriendo, jóvenes, para este año, plan estratégico de la función de auditoría interna, que es diferente al plan anual de auditoría interna. Plan estratégico es donde visualizo yo la función de auditoría en 3 a 5 años. En la norma 9.4, que ya no, la 9.3 son metodologías, y es que yo todo lo que desarrolle tengo que estar, eso tiene que estar documentado en políticas y procedimientos. Entonces me habla, oiga, señores auditores, ustedes tienen la metodología de auditoría interna, tienen desarrollado esa metodología de auditoría interna para las entidades o para cada una de sus entidades, y la norma 9.4, plan de auditoría interna. Y en esta la que nos vamos a concentrar el día de hoy para que tengamos todos muy claro qué tenemos que tener en nuestro plan de auditoría interna. Entonces, ¿qué me dice la norma 9.4, plan de auditoría interna? Nos dice, oiga, el director de auditoría interna debe desarrollar un plan de auditoría interna que apoye el logro, los objetivos de la organización. O sea que si yo digo, venga, ¿y cómo hago eso? ¿Cómo hago un plan de auditoría interna que apoye el logro, los objetivos de la organización? Suena muy bonito, pero ¿cómo lo hago? Entonces vamos a mirar cómo hacemos ese plan de auditoría interna que apoye el logro, los objetivos de la organización. Entonces, lo primero que yo debo tener es universo auditoría. ¿Qué es universo auditoría? Que aquí, de entrada, muchos auditores fallan desde el universo auditoría. Que el universo auditoría no es qué recursos tengo y con esos recursos qué puedo hacer. Eso no es universo auditoría. Universo auditoría son todas las áreas, todos los procesos, todo lo que con una expectativa que yo tuviera recursos ilimitados, ¿qué podría hacer? Y pues de entrada yo no tengo ningún proceso, ningún área que no se pueda auditar. Entonces, mi universo auditoría, si vamos a hacer una auditoría a nivel de procesos, porque tengo una gestión por procesos en la organización y todo lo que yo hago, las diferentes actividades de la organización deben estar asociadas a unos procesos. Y dentro de esos procesos voy a coger unas muestras. Entonces, mi universo auditoría son, en este caso, todos los procesos o todos los riesgos de la organización o todas las sucursales o todas las agencias o todos los fideicomisos, todos, toda la población. Así como cuando uno hace un muestreo estadístico, parte de un universo. Entonces, mi universo auditoría son todos los procesos. Ojo, universo auditoría no es qué hice el año pasado y qué puedo hacer este año, no. Universo auditoría son todos mis procesos. Pero también, entendiendo claro ese universo auditoría, también tengo que empezar y decir, venga,
y cuáles son esos objetivos e iniciativas estratégicas que ha planteado la organización para lograr su misión y su visión. Ah, ok. Entonces tengo que tener mis procesos, tengo que tener esos objetivos estratégicos. Ok, ¿y cómo alineo eso? No, pues muy fácil. ¿Cómo ese proceso te puede impactar el logro de los objetivos estratégicos? Ah, ok. ¿Y tiene en cuenta los riesgos claves? ¿Y cuáles son los riesgos claves? Esos principales riesgos de la organización que me pueden llegar a impactar los objetivos estratégicos de la entidad. Entonces, ¿cuáles son esos riesgos claves? Como ese top 10, muchos cuando trabajan en temas de riesgos ven en el World Economic Forum que saca un reporte de Risk Report de los 10 principales riesgos con mayor impacto y probabilidad que pueden impactar a las economías y, y al mundo en el mediano y largo plazo. Esos son. ¿Cuáles son nuestros riesgos claves en nuestra organización? ¿Cuáles son esos top 10 de riesgos que en caso que se materialice me puede llegar a afectar el logro de los objetivos de la entidad? Y ahí es donde viene el tema de ciberseguridad, es donde viene el tema de disrupción tecnológica, pero también puedo tener un riesgo reputacional, un riesgo de fraude, pero también puedo tener un riesgo, por ejemplo, en estos temas tan cambiantes, un riesgo geopolítico, que venga, entonces, ¿qué estamos haciendo? Entonces, tengo un universo auditoría, tengo esos objetivos, iniciativas estratégicas, tengo esos riesgos claves, pero también, ¿quién me dice las normas globales de auditoría? Venga, ¿y usted cómo está considerando, ojo con lo que voy a decir, la cobertura de esos riesgos? Cobertura de los riesgos de la entidad o la cobertura de mi universo de auditoría. ¿Cómo así cobertura? Sí, porque ¿qué pasa si yo todos los años voy a auditar los procesos y los riesgos críticos de la entidad? ¿Qué me va a pasar con esos otros procesos o riesgos que no son críticos? ¿No los miro nunca? Nunca me van a caer porque como estoy haciendo auditoría basada en riesgos, basada en los objetivos, iniciativas de la organización, los riesgos claves, pues eso es lo que yo audito y lo audito todos los años. ¿Sí? Y la cobertura, ¿cómo estás cubriendo tu universo de auditoría? ¿Cómo así? Sí. ¿Cómo has tú mismo definido que en un periodo de 3, 5 años, los que ustedes definan, hiciste una cobertura de todo tu universo? O si te es difícil por un tema de recursos, ¿cómo estás cubriendo el universo de auditoría? Porque si siempre vas a auditar los que mayor riesgo representan los procesos, pues ¿qué va a pasar con esos que nunca revisas? Y vamos a ponerlo en un tema mucho más sencillo. Agencias o sucursales. Soy una entidad financiera o una entidad que tiene varias sucursales y agencias a nivel de las diferentes departamentos y ciudades del país. Pero resulta que por allá hay unas ciudades y unos departamentos donde son unas sucursales más pequeñas. O sea que el tema de depósitos a término fijo, cuenta de ahorro, créditos, si voy a comparar con la población del total de sucursales, esa sucursal no representa el 5% total de la colocación de cartera, de la colocación de crédito, de la captación de la entidad. Ah, ok. Ah, pero tú sabes que en esas sucursales es donde mayor riesgos hay. ¿Cómo así? Sí, si bien no es significativa, resulta que en esas sucursales o agencias el tema de segregación de funciones no es tan alto como en una sucursal o agencia grande. ¿Por qué? Ah, porque es que mientras una sucursal o agencia grande tiene subdirector, director, tiene una estructura mucho más robusta, yo puedo garantizar segregación de funciones. Resulta que en esas agencias sucursales más pequeñas, la segregación de funciones en muchos procesos no se da, porque el mismo cajero, el que se hace el arqueo de caja, el que pone la plata en la bóveda, porque ah, entonces esas nunca las vas a revisar, nunca están cayendo dentro de tu alcance y cobertura de riesgo esas agencias o sucursales pequeñas. Entonces, eso es lo que pasa y a eso es lo que nos habla.
plan de rotación. O sea, la norma que habla, cobertura. Cómo estás cubriendo tu universo y los riesgos de la entidad. Y algo también súper importante, que entonces viene, recursos. Y aquí me gustó mucho las normas, porque las normas ya te hablan de tres tipos de recursos. Recursos humanos, personas, recursos financieros, plata, pero también te habla de recursos tecnológicos. ¿Cómo así que recursos tecnológicos? Sí, no solamente que me digas que necesita a la auditora y a Pedro y a Juan para hacer esta auditoría, que necesitas $500 para poder hacer la auditoría porque te toca viajar a la agencia, sino que también me digas si necesitas recursos tecnológicos, por ejemplo, como ACL o algún apoyo a través de tecnología para poder hacer esa auditoría. Ah, ok. Entonces, ya me toca también presupuestar recursos humanos, recursos financieros y recursos tecnológicos. De acuerdo a lo que yo debería auditar, de acuerdo a mi plan de rotación, vamos a hacer esos recursos de la auditoría. Entonces, vamos a ver eh, cómo hacemos esto. Entonces, yo normalmente lo que hago es esto. Yo normalmente lo que hago, jóvenes, y, y lo que hago es esto, tener mi universo auditoría donde están todos mis procesos o subprocesos, lo que yo determine. ¿Me confirman? ¿Están viendo el Excel? Como dice Stephanie, pongan uno si sí y pongan, Está perfecto, yo lo puedo ver. Un ok, numerito en uno en el chat si lo pueden ver correctamente. ok, listo. Listo. Perfecto. Entonces, yo lo que hago normalmente es esto. Lo que hacemos normalmente cuando hacemos nuestro plan anual de auditoría interna es esto. Donde definimos por acá mi universo auditoría, unos criterios para ese universo, con todos estos temas de actualización de Windows que está ahí, hay unos temas, pero bueno, de todo ese universo vamos a utilizar unos criterios para priorizar mi universo auditoría interno. Entonces, si entonces primero tengo que hacerme dos preguntas para saber, yo tengo dos metodologías de esto. Miren, si uno ve el título dice Universo y Plan Anual de Auditoría, cero confianza en gestión de riesgos. O puede ser otro que diga, yo sí confío en la gestión de riesgos. O sea que tengo dos variables que me van a determinar si le tengo que complementar o no, y es, la entidad tiene un sistema de gestión de riesgos, confío en ese sistema de gestión de riesgos para cogerlo como insumo. Ok, sí, porque la norma me dice auditoría basada en riesgos. Ok, pues la primera pregunta que tengo que hacerme es, ¿tenemos un sistema de gestión de riesgos, sí o no? Lo evalué y confío en ese sistema de gestión de riesgos para cogerlo como insumo, sí o no. Y también determinar cuáles van a ser esas variables que me van a dar a mi peso para decir, ojo, estos son los procesos que me apoyan al logro de los objetivos estratégicos con una mayor participación de manera directa. Entonces, lo primero que uno también debería hacer es, venga, vamos a vivir esos procesos de acuerdo al mapa de procesos, si es un proceso estratégico, misional o de apoyo. Estratégico, donde está planeación estratégica de apoyo, donde hay procesos como gestión contable, gestión administrativa. Y misional, el core del negocio. Entonces, donde ahí tengo producción, entonces, donde ahí tengo mis procesos, mis servicios, que son los que me dan el ingreso, mi core del negocio. Entonces, háganse la pregunta, mentalmente hágansela ahí mientras, para que vayan entendiendo el ejercicio y es, venga, hoy en día, si yo fuera a darle peso a mis procesos, ¿a qué le haría más peso? Al misional, al estratégico, al de apoyo. Entonces yo le haría dar más peso como un atributo de selección de ir escalando, priorizando mi universo de auditoría, pues más al misional que al estratégico o al de apoyo. Listo. Después miramos cuáles son esos principales riesgos, después cuáles son esos objetivos o iniciativas estratégicas, después entonces vamos dándole peso. Después por acá tenemos si el proceso es susceptible a fraude o corrupción,
Y por acá me va a pedir también si ese proceso, me va a dar una importancia a ese proceso. Después vamos a alinearlo con la norma, que la norma también me dice, venga, y hay requerimiento del comité de auditoría o la dirección. Resulta que en ese proceso me lo requiere el comité o la alta dirección, sí o no. Y si hay requerimiento de ley para auditoría interna, sí o no. ¿Por qué? Porque puede ser que un proceso me dio bajo. Miren lo que vamos a hacer acá. Puede ser que un proceso me dé bajo. No es de importancia para nosotros, pero resulta que ese proceso me lo requiere la junta directiva. Ah, pues si me lo requiere el comité de auditoría, por mucho que yo le haya abajo, pues él me debería hacer, oiga, lo debería auditar. O un requerimiento de ley para auditoría interna. Resulta que el proceso por importancia me dio bajo, pero hay un requerimiento de ley que me dice el auditor debe realizar una evaluación del sistema de gestión de riesgo, lavado activo y financiación del terrorismo por lo menos cada año. Ah, me toca hacerla. ¿Sí? Fecha de la última auditoría y resultados de la última auditoría, hallazgos, oportunidades. Con esta fecha de la última auditoría, con esta importancia del proceso, con si hay hallazgo, oportunidades de mejora significativa, mira que acá me sale mi plan de rotación. Y de acuerdo a mi plan de rotación es que me va a decir, inclúyalo o no inclúyalo en el plan anual de auditoría interna. Pero alineado a esto y lo que estábamos viendo del Excel, pues adivinen qué fue lo que hicimos en Dinaudi, para que ustedes ya entiendan lo que es este aplicativo, que todo eso que vimos en Excel, ahora todo eso lo que hicimos, y lo voy a explicar acá, lo trasladamos a un aplicativo. Y un aplicativo que sea mucho más amigable, que sea mucho más sencillo, donde lo primero que uno tiene es múltiples universos de auditoría. Entonces, donde yo digo, ah, bueno, vamos a hacer un universo auditoría 2025, 2026. Mi universo auditoría también va a ser un plan de trabajo, sistema de gestión. Entonces, yo puedo crear múltiples. ¿Están viendo la presentación de Dinaudi, lo que vimos en el Excel para verlo acá? Stephanie, ¿me confirma si estamos viendo? Por allá Daisy me Todo escribió súper bien. uno. Perfecto, Incluso súper. pueden reaccionar con algún emoji en caso de que Listo. no puedan abrir el chat. Bueno, entonces, mire lo que me permite el software. El software me permite crear diferentes universos de auditoría. Entonces, oiga, vamos a ponerle 2026 Dinaudi. Vamos a hacerlo rápido porque para eso son los software. Dinaudi 2. Entonces, ese universo, ¿por cuál lo voy a hacer? Lo voy a hacer por sucursal o agencias, lo voy a hacer por riesgo, lo voy a hacer por área o lo voy a hacer por proceso. Entonces, no vamos a hacer un universo por procesos. Perfecto. Miren, lo mismo que estábamos allá hablando allá. No existe gestión de riesgo por unidad auditable o existe calificación de riesgos por unidad auditable. Por los dos los puedo hacer. Entonces, digamos que no existe gestión de riesgo. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Desarrollar nuestro plan, nuestro universo de auditoría eh, para, para el plan 2026. Entonces, dámosle acá siguiente. Perfecto. Entonces ya me dice, ok, ¿cuáles son las variables que vas a trabajar para darle importancia a ese proceso? Por tipo de proceso, sí, esas variables las voy a trabajar. Listo. ¿Qué peso le quieres dar a esa variable? Y ojo con lo que le estamos diciendo. Miren, este software, y lo digo con humildad, desarrolla con expertos en todos estos temas de tecnología, expertos desarrolladores de software con otras entidades, es cómo volver amigable la tecnología y el conocimiento auditoría alineado a las normas globales de auditoría, pero que sea un software adaptable a cada entidad. Entonces, ¿por qué? Porque esto no es estándar. Yo no le puedo decir que, entonces dele un peso si el proceso es misional del 10, el 15, el 20. No, yo lo tengo que parametrizar.
¿Por qué? A las necesidades de cada entidad. Entonces, venga, por tipo de proceso, si es misional, si es estratégico de apoyo, ¿qué le vamos a dar? No, démosle a eso, mire, me dice que no tengo, démosle a eso un 20%. Ok, misional, los procesos que había a abarcar con misional, de ese 20, ¿cuánto van a pedir? El 100, si me dice misional, el 100. Estratégico, no, el 75% de ese 20. Apoyo, el 50% de ese 20. Listo, lo voy a guardar. Entonces ya me quedó esa variable para evaluar mi universo de auditoría. ¿Va a evaluar otra variable que es impacto objetivo estratégico? Sí. Ok, listo. Entonces, impacto objetivo estratégico. ¿Qué peso le va a dar? Allá ya tenemos 20. Démosle que el impacto objetivo estratégico va a ser 50. Ok, ¿qué descripción? Esto también lo puedo cambiar y lo puedo modificar por acá en configuración, estas descripciones. Pero entonces acá lo que le vamos a colocar es, venga, si el proceso me impacta de manera directa, me va a tener un 100% a un objetivo estratégico. Si el proceso me impacta de manera indirecta, los objetivos estratégicos va a tener un 75%. Si no me impacta, va a tener el 50%. Entonces dámosle acá, o el 20, sí, o el 25%, y le damos acá, guardar. Susceptible a fraude o corrupción. Sí, sí, ese proceso. ¿Por qué? Oh, por esto, pero ¿por qué? Porque la norma también que me dice, oiga, usted cuando evalúa el universo auditoría, ¿considera el riesgo de fraude? Esa es una pregunta, eso está en norma. Entonces la respuesta es sí, porque yo desde que hago mi plan anual de auditoría, para mí un criterio de selección para poder evaluar mi universo de auditoría es qué tan susceptible es ese proceso a fraude o corrupción. ¿Y cómo así susceptibilidad? Sí, hay unos procesos que tienen más susceptibilidad a fraude, por ejemplo, los procesos de bancos, tesorería, abastecimiento, que de pronto un proceso de comunicaciones. Ah, ok. Entonces, miren, vamos a ver qué pasa si le doy aquí el 40%. Ahorita vamos a mirar qué nos pasa. Entonces dice alto, de ese 40 le vamos a dar el 100, de ese medio le vamos a dar el 75% y de ese bajo le vamos a dar el 50% y le vamos a decir guardar. Miren que cuando yo le digo aquí crear universo auditable, él me dice la suma de los pesos debe ser 100. O sea que tenemos un software también que me ayuda a cumplir con las normas globales, pero también me va ayudando a que mi ejercicio me quede de la mejor forma. ¿Y por qué? Porque si sumamos 20, 70, 40, son 110. Entonces, pues oye, entonces el peso este tiene que ser 30, alto 100, medio 75, bajo 25. Y le damos guardar. Entonces por acá le damos guardar. Entonces miren que ahí me quedó 50, 70, 100 y le decimos crear universo auditable. Me creó mi universo auditable. Así como hicimos allá, yo podía definir N criterios. O sea, yo podría definir cuáles de esos tres, pero por acá también los puedo configurar. Puedo configurar por acá la metodología, los diferentes variables, pero en ese crear esos criterios, yo puedo utilizar varios criterios. ¿Por qué? Porque como esto es desarrollado por personas que saben de aplicativos, por personas, pero mucho, mucho mejor, por personas que llevamos 20 años en auditoría interna y haciendo evaluaciones de calidad de la función de auditoría interna, y dando cursos para certificación, para plan anual, trabajo de experiencia, que a mí en el día a día me toca hacer igual como ustedes, presentar al comité de auditoría con los auditores, con riesgos, con control interno, con entidades. Entonces, un software amigable que realmente me aplique. Cuando yo le digo acá, DINAUDI 2, y le digo, listo, después me dice, listo, ya creo las variables de su universo auditoría, ahora cree las unidades auditables. Sí, los procesos. Ok. Pues vamos a crear los procesos. Entonces, crear unidad auditable. Entonces, vamos a crear el primer código del proceso. Esto es más para alineado como ustedes lo tienen en sus organizaciones. Entonces, este código GTH, nivel de proceso, el nombre, gestión de talento humano. Recuerde que lo puedo hacer por procesos, por área, por gestión de talento humano. Última auditoría, esa última auditoría la hice en el 2024. ¿Por qué me está pidiendo esto? ¿Alguien se imagina por qué?
por plan de rotación, porque él me va también pensando en cuál fue el último año para ir mirando el plan de rotación. Importancia unidad auditable. Ese proceso es misional, estratégico, apoyo. No, ese proceso es misional. Ese proceso me impacta objetivos estratégicos de manera directa. Es susceptible a alta corrupción, fraude. Ah, ok, miren que él automáticamente me dice, oh, que esa importancia de la unidad auditable es muy importante. Esto también es configurable. Por acá donde vimos configuración, también es configurable. ¿Cuáles fueron los resultados de la última auditoría? Como vimos en el Excel, el resultado de la última auditoría incluye, porque me va a aparecer, si es adecuado, requerimiento de ley para auditoría, sí o no, requerimiento comité de auditoría, no. Entonces, por acá, si le digo que sí, mire que una vez me lo dijo, ojo, hay que hacerlo cada año. ¿Por qué? Porque hay un requerimiento del comité de auditoría, o si le digo sí acá y le coloco no, me dice, tiene que hacerlo cada año porque hay un requerimiento de ley y le doy guardar. ¿Sí? Entonces, a medida que yo vaya creando esos universos auditables, cuando ya cree yo ya todo, y aquí puedo crear cada unidad auditable la voy creando. ¿Y eso qué me ayuda, jóvenes? Que yo, mis planes de auditoría están actualizados todos los años. ¿Y qué es que mis planes de auditoría están actualizados todos los años? Que yo cada vez que vaya a hacer una auditoría, entonces si ya me vengo por acá a mi proceso y vaya a hacer una auditoría, vamos a meternos entonces ya por acá por planes de auditoría, entonces ya probé mi plan anual de auditoría con las actividades, ya le digo acá, listo, vamos a hacer nuestro plan. Miren que aquí ya están las unidades auditables. Entonces, plan de auditoría 2025. Tengo este plan de trabajo y taller webinar Dinaudi. Me dice realizar auditoría. Entonces, miren cómo llama la auditoría. Esta se llama gestión de talento humano, periodo de auditoría sin iniciar, porque él me va mostrando que esta todavía no la ha hecho, me va mostrando ese tablero, cuánto es el tiempo estimado, cuánto es el avance, quién es el líder de la auditoría. Y por acá le digo, listo, vamos a realizar la auditoría. Ay, miran qué chévere. Me salió una vez, jóvenes, las etapas de auditoría interna y etapas que alineada con las normas globales de auditoría interna. La información básica de esa unidad auditable, fecha de inicio, cuándo va a iniciar, cuándo va a alcanzar, cuándo es el equipo auditor. Entonces, Edwin Giraldo, qué rol tiene, y ahí puedo agregar las diferentes personas que van a participar en esa auditoría interna. Me viene ya mi etapa de planeación, donde me dice entendimiento de la unidad auditable, evaluación de riesgos y controles, programa de trabajo. Y mire lo que me dice la norma. La norma me dice que las actividades tienen el programa de trabajo tiene que aprobarse. Entonces, cada una de estas actividades de mi programa de trabajo van a tener una aprobación, porque eso es por norma. Y al final, el de todas las etapas me dice, ah, ok, de todo esto que llene acá, me saca mi memorando de planeación y la ejecución de la auditoría. Entonces, ¿cuáles son esas pruebas? El auditor, el tiempo estimado para yo poder desarrollar esa auditoría, el informe y aseguramiento y calidad de la función de auditoría interna. Entonces, ¿eso qué me ayuda? Que cuando yo vaya acá, por ejemplo, miren, cuando yo vaya acá a planes de auditoría, yo pueda aquí tener varios planes de auditoría. Él automáticamente me va sacando el plan 2026, 2027, 2028, cuando yo le haya dicho acá, listo, vámonos al detalle y vamos a crear las unidades auditables y por cada una de esas unidades auditables, pues me van a salir el plan. Por acá gestiono recursos para poder hacer todo el tema de mis equipos de trabajo. Miren, acá me está mostrando cómo van esas auditorías, en qué etapa están, en planeación, cuánto me demoraba, en ejecución, en informe y seguimiento, en programa de aseguramiento de mejora la calidad. Entonces me va mostrando esos recursos humanos, esos recursos, el tema. Y el otro que ya es la gestión de hallazgos para yo poderle hacerle seguimiento a los hallazgos dentro de la función de auditoría interna. Eh, entonces, súper importante, jóvenes, que lo que realmente hagamos esté alineado con las normas globales de auditoría interna. Y aquí ya para finalizar, vamos a tener dos preguntas, pero también le doy el paso aquí
a nuestra compañera Steffi.